al general Pinochet? Afirmativo. Dígale a mi general Pinochet que mi general Lee manifiesta que correcto y que ataca de inmediato la moneda y Tomás Moro con 4 aviones de combate. Déjame rollo. Recibido, conforme. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Sin duda que los 40 años de conmemoración del golpe militar en Chile marcó una impronta tan profunda e impactante que las verdades comenzaron a salir a la luz. Mostrar esa verdad con la distancia de 4 décadas, 40 años, y un sistema democrático de por medio que, pese a sus imperfecciones, permite que no solo los chilenos, sino que el mundo entero conozca ya de manera masiva sobre las atrocidades ocurridas durante la dictadura. En paz. En estos 40 años hemos sido testigos de esta apertura mediática que nos habla del pasado, detenciones arbitrarias, torturas salvajes, campos de prisioneros, abusos de poder, violencia en todas sus formas. Y se impone como un grito desde las entrañas de la humanidad el de verdad y justicia ya. Nuestro canal RTC Televisión, que tiene una firme adhesión a la defensa de los derechos humanos, se compromete con este tema. Quiere aportar a restituir el honor y la dignidad de aquellos que hace 40 años y los años venideros de la dictadura fueron considerados verdaderos parias, porque se trata de esclarecer los hechos para que el país por fin pueda reconstruirse. En esa línea, un equipo especial investigó sobre los casos ocurridos en nuestra ciudad desde aquel mismo 11 de septiembre de 1973. En la falsa ley de fuga que costó la vida de 6 prisioneros en Pisagua, o los falsos consejos de guerras que hoy caen por su propio peso. La combinación de narcotráfico y contrabando donde estuvo involucrado Mario Acuña, el fiscal militar del campo de prisioneros de Pisagua. A continuación presentamos el falso enfrentamiento de Jorge Marín y William Miller contra el soldado Pedro Prado Ortiz. Era la madrugada de aquel 29 de septiembre de 1973 cuando ocurrieron los hechos. La versión oficial indicaba que detenidos en el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, Jorge Marín Rosell, 19 años, dirigente socialista, y William Miller, de 42, también del Partido Socialista, huyeron al cementerio número 3, contiguo al regimiento, donde se habrían parapetado armados. En el supuesto enfrentamiento, los terroristas, como fueron llamados, hirieron de muerte al soldado Pedro Prado Ortiz, de 19 años, quien provenía de Santiago y cumplía en Iquique con su servicio militar obligatorio. El soldado Pedro Prado recibió todos los honores militares. Su cuerpo fue entregado en una urna sellada a la familia. Fue considerado un héroe muerto en manos de terroristas. Por eso, la hoy Avenida Salvador Allende durante años llevó el nombre del soldado Pedro Prado Ortiz. Vale preguntarse, ¿quiénes eran los supuestos terroristas y el soldado muerto en acción? Jorge Marín Rosell, 19 años, militante del Partido Socialista y secretario de las Juventudes en Iquique. Se desempeñaba como funcionario de Emporchi, casado y padre de una pequeña hija al momento de su detención. Según el informe Retic,
Se establece que fue detenido el 28 de septiembre de 1973 por agentes del Estado en su domicilio y llevado al Regimiento de Telecomunicaciones. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. Fueron asesinados y hechos desaparecer William Millar Sangüesa y Jorge Marín Rosell. William Millar Sangüesa, 42 años, 5 hijos, trabajaba en la empresa de ferrocarriles del Estado, era dirigente gremial y militante del Partido Socialista. Según consta en el informe RETIC, fue detenido el 16 de septiembre de 1973 en su domicilio y dejado en libertad. Posteriormente, el día 24 del mismo mes, fue requerido mediante un bando militar presentándose voluntariamente en su trabajo. De allí fue trasladado al cuartel de investigaciones y luego al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, desde donde se perdió su pista. Pedro Prado Ortiz, de 19 años, era de Santiago y se encontraba en Iquique cumpliendo con su servicio militar obligatorio en el Regimiento de Telecomunicaciones. Provenía de Santiago y sus padres no militaban en partido político alguno. Los restos del soldado Pedro Prado descansan en Santiago, mientras que los restos de Marín y Miller nunca aparecieron, y lo peor es que muy probable es que nunca aparezcan. Llegan a la casa y inmediatamente que entran, nosotros recién nos dimos cuenta de que estábamos rodeados a nuestra espalda, ya no nos podíamos mover porque estábamos todos encañonados, los tenían con metralletas, nos pusieron en la sien las armas y mi hermano lo entran y lo encapuchan inmediatamente, se lo llevaron. Y esa noche fue tan larga, tan difícil. Mi mamá estaba en shock, estaba muy triste porque yo creo que ella presentía que lo iban a asesinar. Con Héctor Marín fuimos al cementerio número 3 para reconstruir los hechos hace 40 años. Y bajan entre 2 o 3 y se pueden acercar a los sacos y ahí mi hermano lo habla y se identifica y le dice: soy Jorge Marín, quieren que yo me suicide pero no lo voy a hacer. En el saco que está al lado está William, está muy mal. Raúl Díaz Bravo estuvo aquella noche como soldado conscripto del Regimiento de Telecomunicaciones. Hoy presta servicios en el mismo cementerio donde ocurrieron los hechos hace 40 años. En el hecho yo estaba de guardia y hicieron un movimiento brusco que se habían arrancado unas personas. En eso dijeron que a Pedro Prado lo habían matado dentro del regimiento. Hicieron un escándalo y trajeron gente de todos lados y lo tiraron en O'Higgins con Pedro Prado. En O'Higgins con Pedro Prado no hay indicio de sangre ni de nada. Así que para mí lo mataron dentro del regimiento. ¿Cómo llegaron Miller y Marín al cementerio número 3? De acuerdo al testimonio y que sale en el proceso que relata el panteonero, indica de que esta puerta se abría en las noches y eran pasados los cuerpos directamente por este lugar hacia la fosa común. Él recuerda en uno de esos días de haber visto cuerpos tendidos en este lugar entre 5 a 7. No recuerda características mayores, sí dice de que probablemente por las características de William Miller, que era blanco, que tenía barba, y de Marín por su estatura, probablemente dentro del grupo que él vio estarían Marín y Millar. Ellos tenían que haberlos traído en el escándalo que hicieron. Se metieron tanquetas, metieron más de 100 soldados para adentro. En el momento tienen que haberlos metido una vez que todos los soldados llegamos hasta el fondo y alguien tiene que haber quedado atrás para meterlos para adentro del cementerio. Pero ellos murieron en el regimiento, no dentro del cementerio. Guido Díaz Aguilar también fue protagonista de lo que ocurrió aquella madrugada de octubre de 1973.
estaba en el Regimiento de Telecomunicaciones en su calidad de soldado conscripto. Para él, hasta hoy, Pedro Prado Ortiz es un héroe que murió en cumplimiento de su deber. Se activó esta patrulla aproximadamente a las 3:30 de la mañana, donde Pedro con 8 integrantes más y 2 comandantes de escuadra salieron de la unidad acá del Regimiento de Telecomunicaciones en dirección aquí al cementerio número 3. En esa circunstancia Pedro quedó acá en la calle Pedro Prado, que llevaba su nombre, con O'Higgins, frente a la primera puerta de esa vivienda. Pasaron varios minutos, hubieron un intercambio de disparos y en uno de esos disparos le llegó uno a él. ¿Y esa bala de dónde provino? Eso es lo que nunca se ha sabido. Porque en la versión de los familiares de los supuestos extremistas que estaban en el cementerio número 3, que está acá a su espalda, señalan que esa bala provino de los mismos militares que en el fondo le ocasionaron la muerte al soldado Pedro Prado. Yo ahí no tengo antecedentes. Ahora él tendría que probar lo que está diciendo, pero yo realmente no sabría decirle, porque siempre eso queda en duda. Un equipo de nuestro canal RTC Televisión viajó a Santiago para seguir la huella de esta investigación periodística. Me empezó a contar él que tenían en ese entonces un militar, o sea, un doctor, un médico, que estaba en el regimiento ese, estaba detenido ahí. Ese, según ellos, era con otros más los que iban a envenenar el agua. Entonces lo tenían detenido ahí. Y me dijo que estaba detenido aquí, entonces me dijo, y en la noche hubo un asalto al regimiento, vinieron los extremistas, dijo, los extremistas llamaron ellos, a asaltar el regimiento para rescatar al médico que tenían ahí. Entonces, ahí salieron, mi hijo venía saliendo de guardia recién, que habían salido a pedir más voluntarios, y él salió también, se levantó y fue ahí. Y ahí dice que el regimiento estaba al lado del cementerio. Ya. La separación del cementerio al regimiento, creo que es una pilca de madera, de piedra, así, unas cosas así. Ahí se pusieron atrás todos parapetados y empezaron a repeler el ataque de los otros. Dice que en eso ahí ya saltaron para el otro lado, se metieron al cementerio, y de ahí dicen que eso yo no lo vi, bueno, yo no estaba. Entró un tanque, y que el tanque empezó a bombardear para adentro. Ahí salieron más, entonces de ahí fue donde le llegó el balazo a mi hijo. Después que pasó ya todo el velorio, el entierro, todo eso ya cuando se calmó un poco ya, entonces me llegó una carta de Pinochet. En la capital, nuestro equipo contactó también a los conscriptos que estuvieron con Pedro Prado en Iquique, en el Regimiento de Telecomunicaciones. Muchos oficiales que incluso lloraban con nosotros, algunos tenientes, jóvenes, pero otros también malísimos, muy malos. Y hay que reconocer de que todos no eran igual. Todos no eran igual. Muchos, después que nosotros salimos, la generación nuestra salió, también se fueron dados de baja algunos junto con nosotros. Algunos oficiales se fueron dados de baja con nosotros o se retiraron ellos personalmente. Muchos se retiraron después de 3 o 4 años, claro, más o menos. No siguieron. Porque no siguieron yo creo que por presión psicológica, o porque ellos mismos se perseguían con respecto a lo que habían hecho. Porque nosotros, si no cumplíamos las órdenes, nos amenazaban con los familiares. Van a desaparecer tus padres, van a desaparecer tu hermano, o capaz que desaparezcas tú. Así que tienes que cumplir la orden. Hay que salir y atrapar y matar. Era la orden que había. Nosotros fuimos mandados y fuimos las primeras víctimas de los derechos humanos en este país, porque éramos menores de edad cuando nosotros nos llevaron. Nos llevaron con una ilusión y nos trajeron totalmente como nuestros pagos nos entregaron. Mi nombre es Félix Pinades Romero. Yo soy un ex conscripto del año 73, el año más negro que me ha tocado vivir como ciudadano de este país. Pasamos cosas
traumáticas. Pasamos cosas horrendas, pasamos cosas que nos han tenido por mucho tiempo y que muchas veces nuestras familias nos han preguntado ¿por qué sobresaltáis a medianoche? ¿Por qué de repente te veo medio retraído, medio, no sé, como sumiso? Yo creo que a todos nos han preguntado eso. Porque la verdad es que aún tenemos ese dolor inmenso. El dolor, yo siempre he dicho, el dolor más inmenso que llevo en el alma es el que se me haya utilizado para con un fusil que yo no sabía ni siquiera manejarlo, apuntar a un hermano chileno que nada me había hecho a mí. En Iquique, en tanto, Guido Díaz, que después de terminar su servicio militar se enfiló en el ejército, logra por estos días que el Consejo Municipal apruebe que la plaza en la explanada del cementerio número 3 lleve el nombre del soldado Pedro Prado Ortiz. Porque murió en acto de servicio, cumpliendo un deber implantado por los superiores y en ese tiempo por la patria, que estábamos nosotros recuperando, llámenle como llámenle, pero estamos recuperando algo que está en un completo desorden, que a algunos les gusta o no les guste, pero en el fondo fue para un bien. Héctor Marín, como hermano, cree que ya muerto, fingieron un falso enfrentamiento. Los cuerpos los ingresaron en sacos al cementerio, ocultándolos primero en algún nicho. Dentro de lo que también el ministro Guzmán de la época investigó, fueron uno de estos nichos que son antiguos, que están aquí en este lugar, en este cementerio, y se abrieron alrededor de 5 tumbas. Dentro de las 5 tumbas se pudo ver en una, que fue la que causó la mayor sospecha, era una tumba muy antigua, pero los papeles que estaban alrededor y que sellan el nicho no eran de la época tan antigua. Entonces, en ese lugar se exhumó, se sacó el nicho pensando que probablemente pudieran haberlo ocupado lo mismo, y solamente se encontraron los restos de diario y se notaba que esa parte de la tapa de la tumba había sido removida. Después, los cuerpos habrían sido trasladados a la fosa común, según indica Marín, al otro extremo del Camposanto, y finalmente incinerados bajo una orden sanitaria que dio legalidad a este hecho algunos años después. Pese a insistir en la teoría que Pedro Prado es un héroe, el conscripto Guido Díaz entiende hoy que era muy difícil que Marín y Miller huyeran del regimiento de telecomunicaciones. Difícil, muy difícil, porque ellos estaban dentro de la unidad y, como dice usted, custodiados. Entonces era muy difícil que una persona se pueda arrancar, como se dice. Y esas versiones realmente, para mí, le digo honestamente, no tienen ninguna validez. O sea, ellos, tal vez, no puedo decir yo, inventaron eso. Guido Díaz sigue adelante con la idea de inaugurar la plaza del cementerio con el nombre de soldado Pedro Prado Ortiz. Hasta el 10 de septiembre fui un buen soldado. Del 11 de septiembre adelante siempre me consideraba un mal soldado. Y desde ahí comenzó el arrepentimiento, pero tampoco podía hacer nada, arrepentirme de estar perteneciendo a las Fuerzas Armadas, pero no podía hacer nada porque la ley así lo decía, tenía que cumplir, o si no era desertor. Se sobrepone con esfuerzo a la emoción que lo invade y continúa con el relato. Pedro Prado Ortiz, cada vez que lo nombro, perdón. Cada vez que lo nombro le pido perdón a la familia, a él también. Le pido que desde arriba, porque él es un ángel. Él era un ángel dentro del regimiento y lo sigue siendo. Yo le pido siempre, en cada una de las reuniones que nosotros tenemos o cuando se toca el tema, que nos guíe, que nos ayude. Él, desde arriba,
sabe la verdad, sabe cómo murió. Nosotros también sabemos cómo él murió. La familia del joven soldado tiene confusión a ratos sobre saber la verdad y hurgar en los hechos o bien quedarse con la versión oficial. La segunda esposa de Guido habla por la familia. Y quedaron de haberse juntado, pero mi hijo no se juntó porque dijo, ¿para qué escarbar algo tantos años que han pasado? Lo mismo que dicen todos los hermanos que están ahí, que para qué seguir escarbando, y lo mismo digo yo, dejarlo a él que descanse tranquilo. Si ya murió, y con todo lo que se escarbe, con lo que hable, con lo que diga, no lo van a revivir. Se ha hablado tanto y ha salido tanto a la luz que me gustaría saber qué fue lo que realmente pasó. A pesar que no, con eso no va a reír, ¿no? Pero es bueno saber la verdad, es bueno. No anden inventando ni agregándole para arreglarse la parte de ellos, para que ellos pasen como santas palomas y tengan que cargar a otro para que, con una mentira para dejar a la familia contenta, conforme. Yo creo que sería lo mejor. Díganle la verdad, su hijo o su pariente o su marido murió así, ya sabe, y listo. En el año 1998 se presentan una serie de querellas criminales contra ejecutados políticos y desaparecidos en Chile. Las presentaciones se hacen en contra de Augusto Pinochet y otros. La causa la lleva en calidad de ministro de Fuero designado por la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carrozas, a quien le antecedieron antes otros magistrados. El juez Carrozas estuvo en Iquique y se comprometió directamente con los familiares a esclarecer la verdad. Uno de esos casos es el de Marín y Millar, cuya defensa la lleva el destacado abogado iquiqueño Adil Berkovich. Iniciamos la presentación de una serie de querellas criminales ante el ministro Juan Guzmán, digamos, que era un ministro de Fuero destinado a conocer las violaciones a los derechos humanos en las que estaba involucrado el general Augusto Pinochet. Del 98 a la fecha, ¿cierto?, se ha desarrollado una investigación que ya lleva 15 años y que hoy día está, digamos, entrando en una fase final respecto de algunos casos. Se ha acusado recientemente a un grupo de oficiales por la ejecución y los secuestros ocurridos en septiembre, el 29 de septiembre de 1973 y posteriormente el 10 de octubre de ese mismo año. Me hice cargo este año de la causa a raíz año pasado, a raíz de la jubilación de don Joaquín Vilar. Y en este caso me encontré con un proceso que ya estaba con varios episodios, entre los cuales el más avanzado era el caso del señor Nach y otras personas que fueron ejecutados en el mes de octubre, septiembre, octubre de ese año. Bueno, en este caso, y me encuentro con otros episodios que no están investigados, como el caso del señor Palomino y otros consejos de guerra. Lo que yo hice fue completar a la brevedad varias diligencias que eran necesarias y ponerle término al episodio de señor Nach y poder acusar a varias de los militares o participantes en ese episodio, y hoy en día esa causa se encuentra en plenario. Las otras causas se encuentran en tramitación y hay una bastante avanzada que es Pisagua Principal, donde fallecen alrededor de 10 o 11 personas y que son producto de otros consejos de guerra y otros que son ejecutados. Y en ese sentido entiendo que esa causa también tendría un avance bastante significativo y la idea es que pueda alcanzar a la anterior. Y en los otros casos estamos haciendo una investigación bastante acuciosa y que tiende a ser eficiente y con bastante efectividad a fin de determinar cuáles fueron los responsables en casos como el señor de Millar, el caso del señor Palomino o el caso del señor Sangüesa. Son casos que están pendientes y que hay que resolver. Héctor Marín volvió junto a RTC al barrio La Torre al llegar a Juan Martínez, desde donde fue sacado su hermano Jorge. Yo creo que el duelo nunca se va a cerrar. Siempre va a haber alguna esperanza de algún día encontrar los restos, no solamente de mi hermano, sino de los miles de familias que sufren tal como lo hemos sufrido nosotros.
La esperanza es lo último que podemos perder y hasta el último de mis días en realidad lucharé para que nunca más hayan detenido desaparecidos. Me refiero a las personas que con tanto amor, con tanto cariño, de una u otra forma, nos han dado un abrazo, nos han dado la mano, han hecho extensivo nuestro dolor, y les pido de que nunca olviden a quienes dieron su vida por un sueño, por un ideal de una sociedad más justa, más libre, más democrática para todos. Los restos de Marín y Millar jamás aparecieron. ¿Dónde están? Es la pregunta que hasta hoy se hacen sus familiares. ¿Fueron lanzados a la fosa común del cementerio número 3? ¿Fueron enterrados clandestinamente en el mismo regimiento, ya desaparecido y en cuyos terrenos hoy se levanta una moderna escuela de caballería? ¿O tal vez arrojados al mar? ¿O lanzados a un pique minero? ¿O incinerados en la fosa común del cementerio? El juez Carroza lo dijo en Iquique. Los familiares no pueden seguir esperando, por lo que trabaja arduo para levantar las acusaciones y llegar lo antes posible a la tarea que le encomendó la Corte de Apelaciones: establecer la verdad de lo sucedido. Mientras, la pregunta que ronda y se transmite como eco con el paso de cada año sigue siendo: ¿dónde están?